Módulo 4. Ser y estar. El problema es la I. 4.4. Ser y o estar. Bien, una vez vistos los usos específicos de ser y los usos específicos de estar, que conviene por motivos didácticos separar en la explicación, vamos a ver ahora los casos en que ser puede alternar con estar. Hemos visto que ser es el verbo copulativo por defecto, el verbo no marcado. Es un chico muy alto, es profesor o es español. Mientras que estar es el verbo copulativo marcado y por lo tanto tiene menos usos que ser. Está en casa, está trabajando, está con su madre. Ahora vamos a ver esos casos en que se puede utilizar ser o estar, que son en realidad bastante pocos, como es guapo o está guapo. En este vídeo vamos a explicar cuáles son esos casos. Bien, en estos casos en que puede utilizarse ser o estar, sí que puede funcionar la regla de que con ser se proporciona una característica en principio permanente e inherente y con estar un estado en principio transitorio y cambiante. Así, si decimos el cielo es azul, estamos proporcionando una característica inherente o permanente del cielo. Mientras que si decimos hoy el cielo está muy azul, estamos proporcionando un estado del cielo en un momento concreto, el momento de hoy. Es un estado transitorio, cambiante. Hoy está muy azul, pero mañana puede estar muy gris. Lo mismo con Carlos es delgado, estamos dando una característica permanente o inherente de Carlos, frente a Carlos está delgado, estamos hablando de un estado percibido como transitorio o cambiante. Ana es rubia y tiene los ojos azules, una característica de Ana, una propiedad suya, frente a ¿qué rubia estás, Ana? ¿Qué te has hecho en el pelo? Lo estamos enfocando desde el punto de vista de un estado restringido a un momento concreto. Lo mismo con Luis es calvo, definimos a Luis como una persona calva, con esa propiedad, esa característica, frente a hacía mucho que no veía a Luis, está muy calvo, donde presentamos un estado de Luis en relación a un momento determinado. Esta oposición, por tanto, que hemos visto que no funcionaba en todos los casos, funciona solo con un pequeño número de adjetivos, como hemos visto en estos ejemplos. Hay casos en los que esta misma regla provoca cambios en el significado con determinados adjetivos. Estas reglas generales se siguen aplicando. Ser se utiliza para proporcionar una característica y estar para hablar de un estado concreto, y de ahí se deriva un significado específico del adjetivo, un significado que pertenece ya al ámbito del léxico, del vocabulario, y que habría que aprender como parte del vocabulario. Por ejemplo, Laura es lista, significa que Laura es inteligente, es una propiedad de Laura. Frente a Laura está lista, significa que Laura está preparada. Siguen siendo las reglas generales de ser con característica, estar con estado, pero vemos que el significado de lista cambia. Hay efectos en el vocabulario. Carlos es orgulloso, Carlos es una persona prepotente, defino a Carlos como una persona orgullosa, y Carlos está orgulloso, es decir, Carlos está satisfecho, como un estado de Carlos. Luis es malo, defino a Luis como una persona, una mala persona. Frente a Luis está malo, que significa que Luis está enfermo. Bien, esto también se aplica a expresiones coloquiales. Ser un lince tiene un determinado significado, ser una persona muy lista, defino a esa persona como con una característica, una propiedad. Ser un cero a la izquierda, lo mismo. Frente a estar hecho polvo, es un estado, o estar como una cabra, estar loco. En estos casos vemos que la regla general de ser como verbo de esencia, verbo que define, y estar como verbo de estado, en el que se proporciona cómo se encuentra el sujeto, se sigue aplicando, pero tiene repercusiones en el léxico, en el vocabulario. Y veamos también los casos de neutralizaciones, que se producen con determinados adjetivos. Una neutralización implica que la diferencia entre ser y estar desaparece. Y esto sucede en muy pocos casos. Por ejemplo, en es ciego y está ciego, que se neutralizan, significan exactamente lo mismo. Es tonto o está tonto, que en muchos contextos también están neutralizados, se pierde la diferencia, aunque en otros se puede mantener. Pero son casos en los que estos adjetivos pierden esa diferencia entre ser y estar y funcionan de la misma manera. Con algunos adjetivos también puede haber una diferencia sociolingüística. En ámbitos más formales es preferente decir es viudo, mientras que en la lengua general es mucho más habitual decir está viudo. También sería un caso de neutralización entre ser y estar.
Y por último vamos a hacer una pequeña nota sobre la pasiva. La pasiva es una construcción sintáctica para destacar el paciente frente al agente. Y la pasiva en español se construye con el verbo ser. El edificio fue construido en 1980. Estamos destacando el paciente, el edificio. La novela ha sido traducida a varios idiomas. Estamos destacando la novela. En estos casos es la pasiva denominada pasiva de proceso y se construye con el verbo ser, porque lo que se tiene en cuenta es el proceso de construcción, el proceso de traducción. Pero hay otra pasiva, que es la denominada pasiva de estado o resultado, que se construye con estar. El edificio está construido o la novela está traducida. En estos casos, el énfasis se pone no en el proceso, sino en el resultado de ese proceso. Por eso se construye con estar. Muchas gracias.